por estar de nuevo aquí. Vamos a ver otro aspecto, según yo, de la estructura corporativa de Teotihuacán, que es la posible o la hipótesis de un cogobierno de, digamos, de grupos fuertes de la ciudad de Teotihuacán, que yo considero es la única manera de evitar golpes de Estado en una sociedad tan digamos, multiétnica y extensa como fue la población de la ciudad de Teotihuacán. Entonces, yo siento que es difícil el tema, no tenemos hasta ahorita muchos elementos con los cuales construir un sistema de gobierno para la ciudad. Hay varias hipótesis, distintos arqueólogos estamos trabajando con distintas hipótesis y pues les voy a tratar de dar mi versión de las cosas, amén de que otros arqueólogos que también están en búsqueda de los gobernantes trabajan con la hipótesis de gobernantes únicos y fuertes. Entonces, en fin, es un problema no resuelto y trataré de externar lo que yo pienso. Estoy excavando un conjunto palaciego importante de Teotihuacán, donde posiblemente estamos frente a un palacio multifuncional, pero lleva un 15% excavado, de tal manera que tampoco es concluyente la información que tenemos hasta ahora. Yo de todos modos sigo excavando. Miren, ustedes, como habíamos dicho anteriormente, en Mesoamérica del Clásico tenemos estas dos estructuras. Una, los doctores Blanton, Feynman, Kovalevsky y Peregrine en 1996 escribieron un artículo donde ellos proponen estas dos estructuras, pero antes, desde 1992-93, en el coloquio sobre Teotihuacán en Dumbarton Oaks, discutimos esta posibilidad. De hecho, la doctora Pastori, como historiadora del arte, ha estado trabajando en la hipótesis de una estructura distinta a los mayas en Teotihuacán. El doctor Soltán Paulingi ha escrito la posibilidad de 7 personas en un consejo de gobierno de Teotihuacán. Yo no soy la primera, digamos, que propone esto. Pero lo que sí creo es que es muy factible que Teotihuacán tuviera un cogobierno, yo propongo de 4, señores. La estructura cuatripartita está muy presente en la ciudad, está presente en un posible glifo emblema, en la flor de 4 pétalos, está presente tanto en el túnel de la pirámide del Sol, que termina en una cámara tetralobulada, como en la estructura misma del espacio que cruza la Calzada de los Muertos y la avenida Este-Oeste, y otros aspectos, como vamos a ver en Xala, la plaza principal, son las 4 estructuras a los rumbos del universo. Entonces, siento que es posible que haya un consejo de señores, y la vasija que encontró Sigvald Linné en las colinas representa a 4 altos personajes de Teotihuacán, aunque aquí no están sus emblemas, después los vamos a ver, que están haciendo ritual de siembra, varios de ellos, pero que están ataviados de manera distinta, y uno de ellos porta las anteojeras del dios de las tormentas y el tocado de 3 borlas de los dignatarios teotihuacanos. Entonces, es posible que haya un cogobierno, y yo propongo de 4 señores, pero es una estructura digamos, muy distinta a los dinastas mayas. Otra de las cosas que quisiera yo sacar a colación aquí es que el doctor Colin Renfrew en 1974 escribió sobre cacicazgos de tipo colectivo y cacicazgos de tipo individualizante. Él proponía que en el mundo de las sociedades jerárquicas previas a los estados, esto es ya el momento estatal, pero el momento previo a los estados, en el tiempo de los cacicazgos, hay sociedades con un cacique a la cabeza, y que Paul Kirchhoff alguna vez propuso
que esos caciques estaban en una estructura cónica, de clan cónico, con un individuo y su familia a la cabeza, porque estaban más cercanos al ancestro común del grupo. Y gracias, muchas gracias. Frente a otras estructuras cacicales de tipo más colectivo, y yo pudiera pensar que la estructura de clan cónico más de tipo individualizante o cacicazgo más individualizante podría ser el caso de los grupos olmecas cuando están en la fase cacical con un personaje a la cabeza, que es el que se viste como jaguar, que está más ligado al ancestro jaguar, etcétera, y ese es, digamos, el caso previo a los mayas de esta estructura más individualizante. En cambio, en las estructuras corporativas de tiempos del cacicazgo, yo puedo pensar, por ejemplo, en el caso mesopotamio, el momento Ubaid y el momento Uruk temprano, con estos sacerdotes que organizaban los sistemas redistributivos en los templos. No es una persona, son varios que están almacenando, están acopiando bienes, están redistribuyendo en forma de raciones de comida, etcétera, etcétera, están fungiendo como articuladores de comunidades de personas, ¿no? Perdón, tengo una tos. En el caso del Centro de México en tiempos del formativo, no tenemos evidencias de cacicazgos individualizantes. Perdón, me voy a tener que chupar una pastilla porque si no... que el sustrato colectivo de estas estructuras previas al Estado estuvieran en la Cuenca de México. En el formativo no observamos esta estructura que entre los olmecas es priva y probablemente sea, ya tengo una, gracias, muy amable, un precedente de esta estructura corporativa de Teotihuacán, aunque tenemos pocos datos de los distintos asentamientos formativos, excepto de una propuesta que William Sanders hizo muy interesante de la economía simbiótica, de la especialización intercomunal de estos asentamientos con el fin de que hubiera centros redistributivos donde estos asentamientos especializados en la producción de cerámica unos, en la extracción de sal otros, en la producción de obsidiana otros, pudieran llegar a un centro de redistribución y obtener lo que no estaban produciendo. Sea como fuere, las evidencias de una estructura como los vemos entre los olmecas no está clara para la Cuenca de México del formativo. Hay otros ejemplos de estructuras corporativas en el mundo antiguo y brevemente para llegar al caso de Xala, veremos lo que yo considero las estructuras corporativas, por ejemplo, del cercano oriente en Mesopotamia. Solamente en las fases del Calcolítico las vimos y muy pronto en el dinástico temprano sumerio vemos ya el otro tipo de estructuras, pero en el Valle del Indo en Pakistán observamos una serie de centros urbanos, 5 de los cuales son muy grandes, no solo Harappa y Mohenjo-Daro, sino están Dholavira y otros más, son ciudades grandes, pero hay otros centros urbanos de rango medio, una estructura de asentamientos muy interesante de varios niveles jerárquicos, cosa que no vemos mucho en la Cuenca de México de tiempos de Teotihuacán, porque está la gran mancha urbana de Teotihuacán, uno que otro centro secundario, entre ellos Azcapotzalco, y después muchos centros muy pequeños de productores, ¿verdad? Pero en el Valle del Indo observamos muchos asentamientos urbanos, pero urbanos, urbanizados, con retícula urbana tan densamente construida como ustedes pueden ver ahí, retícula ortogonal como Teotihuacán,
con muchos artesanos produciendo bienes suntuarios, muy probablemente poblaciones multiétnicas, donde no aparecen los gobernantes, no están presentes. En el registro arqueológico prácticamente hay algo de jerarquía social que se ve en las viviendas, pero en general se ve la llamada ciudadela, que es una especie de acrópolis, donde hay una serie de edificios públicos, muchos de ellos que recibieron los nombres que después no fueron probados nunca, como la Asamblea, el Gran Baño, el Gran Granero, nunca se probó que fueran para eso, pero bueno, son edificios públicos. Y después la Villa Baja, donde está la parte residencial, muy densamente construida, con calles, un sistema de drenaje fabuloso para tiempos de 2300 a.C., de lo más avanzado en el mundo antiguo, con drenajes de bóvedas subterráneos, realmente, bueno, nada que ver. Teotihuacán tiene sistemas de drenaje interesantes, pero estos verdaderamente eran maestros del aspecto hidráulico. Hay letrinas, hay pozos privados, pozos públicos, hay un manejo del agua fabuloso, y de hecho, el ladrillo cocido como la manera de, digamos, el material constructivo preferencial, calles de 10 metros de ancho, callejones, sistemas muy interesantes a nivel constructivo, y algunos talleres han sido excavados para producir esos bienes suntuarios que después iban a llegar hasta Sumer, hasta Akkad, hasta la dinastía de Ur III, hechos en cornalina, en lapislázuli, en fayenza, en cobre, muchas cosas. Obviamente tenemos el sistema de navegación, el río Indo es un río bastante amplio, sistema de pesas y medidas, mucha producción artesanal, pero no tenemos, y otra de las cosas interesantes, no tenemos templos formales, no tenemos el palacio del gobernante, no tenemos representaciones claras de gobernantes, algunos personajes de alto estatus con diademas, sí, pero no está visible en el registro arqueológico la figura del gobernante. De tal manera que es posible que también haya habido un consejo de gobierno, que sea una sociedad multiétnica, que las distintas ciudades tuvieran una conexión entre ellas como una red de intercambio a larga distancia bastante bien organizada, pero es una estructura más bien de tipo corporativo. El otro ejemplo es Tiwanaku en Bolivia. Hasta ahorita sí hay representaciones, estos famosos monolitos, pero no se ve que haya un solo gobernante en la ciudad de Tiwanaku. De hecho, parece que más bien lo que priva es una sociedad dividida en moietis, o dos partes de la sociedad, donde hay probablemente dos cogobernantes. Nosotros, cuando fuimos invitados al proyecto boliviano y de la Universidad de Chicago, que excavamos la pirámide de Acapana, que es el templo mayor de Tiwanaku, pues Acapana está dividida en dos mitades, dos salas de culto, los cóndores y los pumas, la iconografía es distinta, incensarios de esas dos iconografías y habitaciones de los sacerdotes en ambos lados. Entonces, probablemente haya dos gobernantes en Tiwanaku. Veíamos esa división en dos, ¿verdad? Y en muchas sociedades andinas se ven los Hanan y los Hurin, los del alto y de los del bajo, pero no vemos tampoco claramente quiénes eran los gobernantes, tampoco se han encontrado tumbas reales, los famosos palacios de los gobernantes no están claros, hay grandes recintos, digamos, más públicos, hay pirámides de culto quizá más para los grupos de élite. Esta gran arquitectura monolítica que después fue copiada para recrearse en Cusco, gracias a que el Inca Pachacutic Inca Yupanqui pasó por Tiwanaku y vio esta construcción en grandes bloques almohadillados y le pidió a sus arquitectos que replicaran esta arquitectura en Cusco, pero pues la verdad es que no vemos tampoco claramente un gobierno unificado en un solo gobernante. De hecho, hay dos pirámides principales y parece que por lo menos Acapana estaba dividida en dos. Y bueno, aquí vemos una deidad principal, que algunos asignan a Viracocha,
y aquí vemos a los cóndores y a los pumas, a los dos grupos principales. Entonces, yo pienso que sociedades multiétnicas tan grandes, urbanas como estos casos, pudieran tener un cogobierno. La ciudad de Teotihuacán, yo pienso que las tres pirámides principales son templos de 3 de los 4 grupos que fungían en el cogobierno de la ciudad. Siento que estos espacios no son para que todo mundo visite o vaya a hacer ritual, son espacios relativamente acotados a las élites y en muchos casos los palacios cercanos a esas grandes pirámides son para las élites cogobernantes. Por lo menos esa es mi propuesta. Como dijimos, es una estructura cuatripartita, visible en varios puntos de la ciudad, donde aspectos como abundancia, como fertilidad son recreados, no así figuras principales del gobierno, donde la multietnicidad es algo importante. Hemos visto que hay una estructura jerárquica en la ciudad, no quiere decir que todo el mundo sea igual, al contrario, hay muchas vertientes para ver jerarquía, pero no solo, yo no veo una sola pirámide social, son varias pequeñas pirámides y estructuras jerárquicas. Hemos visto que hay estructuras de gente de élite versus a gente más pobre, más de periferia, como Ostoyahualco 15B, estructuras más señoriales versus otras más hacinadas. Hay una posible clase media, que no le llamaremos verdaderamente clase media, pero los artesanos calificados, como los lapidarios, como los sastres, no están al mismo nivel que los ceramistas y los talladores de obsidiana, no están al mismo nivel que tienen glifos particulares en el patio de la Ventilla, es decir, tienen un lugar como artesanías preferenciales, pero ustedes pueden ver que por tocados, por atavíos, hay distintos grupos sociales, distintos grupos étnicos, muy posiblemente distintos oficios también representados. Hay élites intermedias que rigen los barrios y hay élites gobernantes que están en ciertos palacios acotados. Entonces, a mi modo de ver, como hipótesis, esto obviamente no está probado, pero la vasija de las colinas, que representa a 4 personajes de muy alta jerarquía de Teotihuacán, tiene cada uno como emblema el ave de rapiña, que para mí sería el grupo del noroeste, el cánido o coyote, que son el grupo de la parte suroeste de la ciudad, la serpiente, que está en la parte sureste, y aunque el personaje con anteojeras no tiene el emblema animal, yo sugiero que sea el felino, porque tanto la pirámide del Sol en su fachada como la estructura del este de la plaza central de Xala tienen los felinos como el emblema del grupo de la parte, digamos, del sector noreste. Esta es, digamos, mi propuesta con la cual voy a construir el discurso respecto a Xala. Aquí los pueden ver mejor, cada uno con yelmos distintos y estos emblemas distintos. Muy probablemente la pirámide de la luna era el templo principal del grupo de aves de rapiña, y de hecho entre las ofrendas de consagración encontradas por Saburo Sugiyama, Leonardo López Luján, Rubén Cabrera en la pirámide de la luna, hay muchos ejemplos de aves de rapiña, de águilas reales sobre todo, ahí, que es uno de los animales que más predomina. Los cánidos en la parte suroeste, y vemos sus representaciones muy profusas en la zona de Atetelco, etcétera. La serpiente, pues obviamente el templo de la serpiente emplumada, no dudaría yo en pensar que es el templo principal de este grupo. Y el grupo de los jaguares, que ahorita en esta representación no está representado, en los felinos, digamos, pues sin duda alguna en la parte noreste tiene la mayor representación tanto escultórica de felinos de todo Teotihuacán. Siempre nos hemos preguntado dónde vivían los gobernantes de Teotihuacán, y si ustedes pueden ver la traza de la ciudad como la dibujó el doctor Milon en su mapa, pues hay muchas posibilidades de palacios de élite.
no hay uno que se destaque en particular, pero en la parte, digamos, noroeste está el Palacio de Quetzalpopalotl, que está siendo trabajado por Verónica Ortega y su grupo, que trabajó Jorge Acosta en los años 60, muy interesante sector palaciego de alto estatus. No podemos todavía decir que sea de un gobernante, pero sin duda alguna no es un conjunto residencial, ni siquiera de clase alta como vimos en Tetitla. Este es un palacio, digamos, de mayor estatus. En ese conjunto, pues en fin, fueron saqueados muchos bienes porque se encontraron pozos de saqueo, pues probablemente de finales del siglo XIX, principios del XX, muy grandes, pero seguramente hubo cosas impresionantes. Está el Palacio del Sol, que excavó Eduardo Contreras, enfrente del Sol, y ahí sí tenemos algunos de los hallazgos, gracias al Archivo Técnico de Lina, pues tenemos estelas, almenas, tenemos almenas de jaguares, almenas de emblemas de Tlaloc, o del dios de las tormentas en forma abstracta, que son los 3 chalchihuites y los colmillos y la nariguera, pero el felino aparece en el sector noreste. Tenemos la propuesta de Armillas, de Cowgill, esas propuestas tempranas de que probablemente estos dos conjuntos palaciegos, y le agradezco a Sergio Gómez esta foto aérea de la Ciudadela, pudieran haber sido sedes de gobernantes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la información que procede de las excavaciones de la doctora Jarquín y el doctor Martínez de este conjunto y de Noguerón del otro conjunto no evidencian en particular que sean sedes de gobierno. Sí son sacerdotes de alto estatus, pero no tanto sedes de gobierno, y sería interesante preguntarnos por qué hay dos, uno a cada lado del Templo de la Serpiente Emplumada, y ahí, pues, en fin, fueron encontrados varios elementos tipo máscaras de piedra, elementos relativos al dios de las tormentas. Después está el conjunto Calle de los Muertos con su conjunto Plaza Oeste, excavado por Noel Morelos. Conjunto interesante, muy difícil de pensar que es un palacio de gobierno, porque la Calzada de los Muertos divide en dos esas estructuras. Sería muy torpe que haya un espacio de movimiento de gente a la mitad del palacio, pero yo juzgo que no estamos exactamente entendiendo qué es este gran espacio, conjunto Calle de los Muertos con su palacio, con su Plaza Oeste. Claro, la iconografía es importante. Puede ser una sede administrativa de la ciudad, eso sí lo pienso, pero no tanto de gobernantes del Estado teotihuacano, sino más bien de gestión de la ciudad. Pero estamos ante elementos muy difíciles de trabajar, estamos ante iconografía. Y bueno, después tenemos el gran conjunto palaciego de Xala, que está no sobre la Calzada de los Muertos, pero está al norte de la explanada que limita con la Pirámide del Sol, un conjunto palaciego rodeado por un muro perimetral y paso de ronda, quiere decir que hay vigías caminando por ese muro con paso de ronda, y una plaza principal con los cuatro estructuras a los 4 rumbos y un templo en el centro. Este es como el doctor René Millones dibujó el Palacio de Xala, que son alrededor de 50 y tantos mil metros cuadrados, o sea, muchísimo espacio de un palacio multifuncional. Ustedes pueden ver varias plazas, varios espacios, un túmulo ritual aquí arriba y una plaza probablemente de artesanos acotados al palacio, donde se está trabajando la mica, donde se trabajan pigmentos, se hacen vestimentas de los gobernantes, muchos elementos de trabajo artesanal aquí. Y después esta gran plaza a los 4 rumbos con estructuras equivalentes, pero cada una de estas estructuras con iconografía distinta. Para empezar, ustedes aquí en la figura del proyecto del doctor Milon pueden ver el espacio de Xala, aquí la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos. Vean este espacio más privado,
de un gran complejo palaciego que pues seguimos excavando. Y claro, con 15% de excavación no crean que tenemos solucionado el problema, ¿no? Perdón. Esta división cuatripartita de la plaza principal algo indica, porque en Teotihuacán no hay un espacio similar, generalmente son las plazas de 3 templos, es decir, 3, digamos, plataformas piramidales, la principal en el centro, frente a una plaza con una plataforma baja que cierra el espacio de estas plazas de 3 templos. Aquí vemos otra estructura, 4 estructuras equivalentes, una al norte, una al sur, una al este y un templo para que quien quiera que esté en estos recintos pueda hacer ritual común. Lo interesante del caso, ustedes pueden ver las calas de saqueo Coyotlatelco que partieron en 2, la estructura del este, ustedes la pueden ver aquí claramente, o sea, buscando las jadeitas de las ofrendas fundacionales, los grupos del Bajío que llegaron a raíz del colapso de la ciudad, excavaron calas completas, incluso partieron el templo en 2, ustedes pueden ver aquí la cala de este-oeste que partió el templo, y sabemos que fueron los Coyotlatelco porque hicieron el saqueo y después enterraron a un Coyotlatelco en la cala de saqueo. Y ahí tenemos la evidencia de que algunos de los saqueadores o los que se pusieron al saqueo están ahí completito, el individuo, un tipo muy robusto, muy alto, por cierto. La estructura del este tiene toda la iconografía del dios de las tormentas, la tiene en los emblemas del dios de las tormentas, la tiene en los incensarios teatro del dios de las tormentas. Esta estructura del este, como la pirámide del sol, están dedicados al dios de las tormentas. Obviamente los jaguares que decoraban la fachada fueron encontrados desmantelados gracias al colapso de la ciudad y son ensamblables, es un felino saliendo de un portal con las patas de frente y tiene diseños floridos a los lados, ¿verdad? No hay duda que la estructura que tiene fachada al oeste, al igual que la pirámide del Sol, tienen felinos y tienen esta estructura ligada al dios de las tormentas. La estructura que limita al norte de la plaza, este es un huehueteotl de Teopancasco, pero encima del piso, con huellas del incendio de la ciudad en 550, con las vigas colapsadas del incendio, tenemos a una especie de gran huehueteotl roto en pedazos. Fue matado ritualmente o violentamente en la revuelta interna, de tal manera que un ojo aparece por acá, la cazoleta por allá, las piernas están aquí, una mano por un lado. Pero además de un dios del fuego, aparecen muchas figurillas femeninas con las manos en el vientre, muchas de ellas están embarazadas y están sin cabeza, decapitadas, muchos elementos femeninos relacionados con fertilidad, con manos en el pecho, con manos en el vientre, embarazadas, están en esta estructura del lado norte. También tenemos en las ofrendas que no fueron saqueadas por los propios teotihuacanos o por los Coyotlatelco, quedaron ofrendas con muchas evidencias de elementos marinos y cuentas de piedras verdes, entre ellas cuentas de verdadera jadeíta del Motagua. O sea, hay piedras verdes de distintos tipos, pero también jadeíta, muchas relacionadas a espóndilus y a conchas de la especie, del género Cama, con todo, incluso pedacitos de la roca con la cual fueron desprendidas del lecho marino, sellos con motivos del dios del fuego, con estos biconos, en fin, un elemento tanto del dios del fuego como de elementos de fertilidad femenina y marina. La estructura del sur tuvo, a la hora del colapso de la ciudad y del incendio,
la destrucción de la escultura antropomorfa más grande de Teotihuacán, que es esta que ha sido restaurada en el Museo de Antropología y que estaba en 80 pedazos. O sea, imaginen la violencia con la cual rompemos una escultura que es grande y hecha de mármol. Además, en esta estructura 3, que está al sur, se encontró parte de una barbilla de una máscara funeraria con dientes de concha. Es decir, había una máscara ahí que también fue rota, matada. Pero recientemente, en la temporada pasada, encontré muchos elementos que ligan a la estructura del sur con el dios de los cerros. Y estos murales que ustedes ven, uno de ellos está en el Denver Art Museum y otro está en Bruselas, dos murales muy semejantes, que el doctor Zoltán Paulinghi estudió y que relaciona con un posible dios de los cerros de Teotihuacán, que tiene un vínculo simbólico muy fuerte con los cánidos, con los coyotes. Y es muy interesante la propuesta de Paulinghi, porque encontré el altar de los cerros de la deidad, digamos, que rige la estructura del sur, y muy posiblemente la escultura antropomorfa que ustedes vieron anteriormente estaba personificando a la deidad de los cerros y muy relacionada con el cánido como emblema. De hecho, los cerros fueron encontrados, son placas muy grandes de barro cocido, haciendo el altar de los cerros, pero roto, desmantelado en el momento de desmantelar la estructura. Y si nosotros podemos pensar que esta escultura probablemente es un ancestro de alguno de los grupos gobernantes, el del sur, muy probablemente el dios patrono de este grupo pudiera haber sido el dios de los cerros, con el emblema cánido como personaje. Entonces, si lo vestimos más o menos, si usamos el mural como vestimenta, es probable que el altar estuviera en el frente del personaje y llevaba el atavío que ustedes ven en el mural, y están todas las plaquetas del altar destruidas ahí. La estructura del oeste fue la única que no tuvimos una escultura particular, pero en las ofrendas fundacionales de la estructura del oeste está la jadeíta del Motagua, que son estos collares de cuentas muy grandes procedentes del área maya, que muy probablemente las élites mayas entregaban como dones a las futuras élites teotihuacanas para fundar un lugar, y estas son las ofrendas de fundación de Xala, fechadas en 150 después de Cristo, es decir, muy similar a las fechas de fundación de las primeras estructuras de culto que tiene Saburo Sugiyama en la pirámide de la Luna, muy similar a la fundación de Teopancasco. En muchos lugares del Valle de Teotihuacán estamos viendo grupos que están fundando estructuras en 150 después de Cristo, y gracias a una colaboración con el Instituto de Física de la UNAM, con José Luis Rubalcaba, se pudo analizar que estas cuentas de jadeíta sí vienen del Motagua, pero no todas son de la misma fuente. Eso es algo interesante. Entonces, originalmente mi hipótesis es que los 4 posibles cogobernantes de mi hipótesis podrían tener sus oficinas, sus recintos en la plaza central de Xala y hacer ritual juntos en el templo del fondo. Ahorita, con la temporada pasada, yo puedo decir que por lo menos este personaje, el de los cánidos, y el personaje que tiene a los jaguares y las anteojeras del dios de las tormentas, esos dos sí pueden haber tenido sus oficinas en la estructura este uno y en la estructura del sur el otro. Y las que están enfrente son atributos más bien femeninos de estas, son sus contrapartes femeninas, más que los otros cogobernantes. Hasta ahorita no hay manera, digamos, de decir que son los otros 2 emblemas, los de las águilas y las serpientes, sino los elementos femeninos contraparte de estos 2. ¿Y por qué? Porque en el oeste sí encontramos el entierro de una mujer. Es decir, en la estructura del oeste, a pesar de no tener la iconografía escultórica, tenemos a una mujer enterrada ahí. Y en todas las demás tenemos restos óseos dispersos de individuos,
que obviamente si ustedes vienen a la plática de mañana verán todo lo que podemos hacer con estas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos que tenemos al este, al dios de las tormentas, normal, como si fuera en chiquito la pirámide del Sol, al sur un posible dios del cerro, con el atributo coyote. Soltán Paulín ya ha escrito un excelente artículo que vincula no solo el emblema coyote con el dios del cerro, sino al dios del cerro como un, digamos, dios cadete del dios de las tormentas, un dios, digamos, de menor estatus, pero muy ligado al dios de las tormentas. Y es interesante que aquí, pues tenemos a esos dos, sin duda alguna, por muchos elementos sí representados. Al dios del fuego en el norte, pero con todo este elemento femenino de las figurillas femeninas embarazadas o con manos en el pecho o vientre, con las conchas marinas, con las cuentas de piedras verdes, al igual que en las del oeste, y la presencia de un esqueleto de una mujer en el oeste. Entonces, de esta hipótesis original de los 4 gobernantes, yo ahorita en Xala veo a 2 de ellos y sus contrapartes femeninas. Pero pues está un templo central en Xala, que tiene 5 etapas constructivas. Hemos encontrado, gracias a una colaboración con los restauradores de la zona arqueológica de Teotihuacán, pintura azul marina en uno de los momentos constructivos, y ahora en la Plaza de la Luna varias estructuras estuvieron pintadas de azul marino, realmente muy interesante cuestión. Después obviamente todo fue pintado de rojo en la época Xolalpan. Tenemos restos de un cuarto de culto en el centro. Originalmente ese cuarto de culto tenía estelitas de piedra verde paradas, como estas grandes estelas que recientemente se encontraron en la cima de la Pirámide del Sol por Alejandro Saravia, o por Verónica Ortega abajo del altar de la Plaza de la Luna, que acaban de encontrar 2 monolitos grandes. Bueno, Xala tenía chiquitos en fositas en el eje principal del templo. Probablemente hay un culto en esas esculturas tipo estela lisa, y tenemos las ofrendas fundacionales, como dijimos, tempranas, muy cercanas al Tepetate, que hacen el momento de fundación de Xala, y tenemos túmulos rituales como la estructura 12, con capas de cuentas de piedras verdes, de mica de Oaxaca, de plaquetas de incensario teatro, de agujas, de restos óseos humanos, pero no en posición anatómica, y otra vez mica, o sea, como túmulos rituales encima de pequeñas subestructuras originales de Xala, estructuras de tipo gemel, o sea, pequeñitas plataformitas gemelas. Abajo de la estructura del este, en cambio, hay subestructuras más grandes con grandes muros con estuco, que, bueno, tendremos que excavar eventualmente. Y esta idea de las estructuras gemelas las podemos ver en un mural muy temprano de Teotihuacán, que es el mural de la agricultura. Pues aquí vemos a individuos que mencionaremos mañana bastante, porque vean ustedes el tipo de tocados marinos que tienen estos individuos de época Tlamimilolpa, pero están llevando dones a estructuras gemelas. Hay varias interpretaciones sobre estas estructuras gemelas. Hay quien piensa que son fardos funerarios, hay quien piensa que son estructuras. Yo pienso que son esta idea de templos gemelos como los encontramos en Xala, y pues digamos que estamos ahorita en el mundo de la iconografía, de la similitud con la pirámide principal y estos felinos que decoran con otras iconografías la posibilidad de este dios del cerro, la destrucción intencional para romper las esculturas, desacralizarlas. En 550 después de Cristo tenemos los fechamientos arqueomagnéticos del piso quemado. Tan fuerte fue el incendio de toda la calzada de los Muertos que digamos, el lodo que estaba deteniendo, o el terrado y el lodo que estaba en los techos, sobre los morillos, quedó verdaderamente
color ladrillo de la intensidad de este incendio y la destrucción de las esculturas principales, que en mucho puedo decir que hay dos maneras de leer esta destrucción. Por un lado, sí, una destrucción violenta por la revuelta y el incendio de la parte central, o la otra lectura es que los teotihuacanos hacían rituales de terminación de una época o rituales de abandono final. Entonces, tenemos la duda de si la destrucción, la desacralización de las esculturas fue una revuelta y una intención violenta frente a estos símbolos del poder de las élites gobernantes, o si fue un ritual de terminación para desacralizarlas y hacer el finiquito de Xala. Tenemos esa duda porque en Teopancasco, en distintos momentos constructivos, hemos visto rituales de terminación y rituales de final de abandono, ¿no? Entonces hemos visto deidades o figurillas que refieren a la fertilidad, claramente el dios de las tormentas, el dios del fuego y este posible dios de los cerros o ancestro en la parte, digamos, del sur, que yo no tengo duda que esté ligado a los cerros. También tenemos varios tipos de sacrificios en Xala. Tenemos, en primer lugar, bueno, la escultura antropomorfa de la estructura sur de la plaza central tiene flechas talladas en los muslos, como si hubiera sido flechado en un momento de su vida, pero este flechamiento no causó la muerte del individuo, y la doctora Joyce Marcus alguna vez me propuso que a lo mejor es parte del nombre del individuo, la palabra flecha o flechamiento, como Leonardo López Luján también tiene Naumitl, 4 flechas en su nombre, así que yo creo que no podemos descartar la parte del nombre del ancestro, ¿no? Pero sin duda alguna el flechamiento fue importante en Xala. No solo tenemos la talla de estas flechas en la escultura principal, en Xala he encontrado en distintas temporadas, sobre todo las últimas, muchísimos tipos de puntas de proyectil de distintos tamaños, de distintos calibres. Puede ser que como palacio multifuncional una parte de Xala tuviera una especie de arsenal de puntas de proyectil, porque las tenemos desde muy chicas, las típicas puntas con espiga normales que vemos en muchas excavaciones, tenemos las de dardos y tenemos muy grandes, pero hay toda la variedad y hay una profusión de puntas de proyectil. Alguna vez Claudia García de Laurier propuso que algún punto podría ser el equivalente al Tlacochcalco de los mexicas, es decir, un lugar de pues una especie de arsenal de militares de alto rango. Y bueno, Xala como palacio funcional, multifuncional, puede tener un espacio de acopio de armas. No descarto esa posibilidad, no todo es ritual, hay que tener también, por eso tiene el muro perimetral con paso de ronda, hay que tener vigilancia, hay que tener control sobre recursos, sobre gente, pero yo pienso que el flechamiento no es nada más la manera de sacrificar en Xala. Están muchos cuchillos de extracción de corazón, de los cuchillos curvos, tanto grandes que sí son funcionales y chiquitos que son como emblemas de quienes están haciendo este sacrificio. Pero recientemente con mis tesistas que han estudiado figurillas, sobre todo en Teopancasco, vimos que hay mucho replicamiento del desmembramiento de seres humanos y de animales en las figurillas. Están haciendo una replicación del desmembramiento también en figurillas. Y en Teopancasco tenemos la correlación del desmembramiento de figurillas con el desmembramiento de seres humanos, que tenemos muchísimos individuos que fueron desmembrados, cuyos huesos fueron cocidos, algunos para endurecerlos. Muchos de los instrumentos, agujas, alfileres, están hechos sobre huesos humanos. Casi toda la industria de hueso de Xala está hecho sobre hueso humano, de Teopancasco está hecho sobre hueso humano, y parece que en los barrios están haciendo esa labor de desmembrar, de algunos probablemente de consumo ritual de esa carne, pero sobre todo para hacer instrumentos de trabajo. Entonces tenemos, digamos, 3 tipos de sacrificio.
recientemente con varios hallazgos en la ciudad de Teotihuacán de iconografía en piedra que fue desmantelada en algún tiempo temprano de Teotihuacán y reutilizada. Por ejemplo, en Xala encontramos sobre un drenaje un atado de maderos, o sea, si levanta uno esta piedra, gran piedra, pues se ve un atado de maderos, y estos rituales de atados de troncos de maderos están muy ligados al poder central, como simbólico pues de los gobernantes, pero es una pieza reutilizada. Entonces en algún momento, tanto en la Ciudadela, Sergio Gómez lo vio, Desiré Charnay en edificios superpuestos también los encontró, como elementos simbólicos en piedra de épocas tempranas que fueron desmantelados, fueron eliminados de sus espacios rituales y reutilizados como tapas fundamentalmente. Entonces, Xala se presenta como digamos, un espacio muy interesante. Ya vimos el espacio, digamos, donde los posibles cogobernantes, dos de ellos y sus contrapartes femeninas pudieran tener sus espacios, pero hay muchos trabajadores del palacio. Sobre todo en la Plaza 5, en la Plaza del Sur, tenemos una industria de hueso que evidencia que se están haciendo muchísimos trabajos con ellos, no solo vestimentas o fardos funerarios o lo que se haga con estas agujas, alfileres, etcétera, se están haciendo emblemas de felinos, de serpientes, se están haciendo fistoles, se están haciendo orejeras, se está trabajando la mica de manera excepcional. Hay 2 puntos de toda la ciudad de Teotihuacán que concentran la mica que viene de Oaxaca, probablemente. Ya estamos haciendo activación neutrónica con muestras que nos mandaron Cira Martínez y Marcus Winter de varias fuentes de mica de los valles centrales, y tenemos nosotros ahorita en el 15% excavado de Xala 27 kilos de mica de Oaxaca. Es una cantidad enorme. De hecho, solamente en Xala y en el grupo Viking se concentra el 90% de la mica de Teotihuacán. Quiere decir que es una de las materias primas controladas por el Estado teotihuacano. Esta sí es controlada por el Estado teotihuacano. En cambio, la pizarra, las piedras verdes de Guerrero, otros cosméticos, pigmentos y demás, esos vienen a cada barrio por las caravanas que cada barrio gestiona, como veremos mañana. Pero este es un recurso sí controlado por las élites gobernantes. De hecho, la jadeíta, la verdadera jadeíta que viene del área maya, solamente está en los espacios de las élites gobernantes. En los barrios como Teopancasco no tenemos una sola pieza de jadeíta. Muchísimas piedras verdes, serpentinitas, cuarzos verdes, todo lo que parezca jadeíta, pero no es verdadera jadeíta. Entonces, eso es muy interesante. O sea, hay espacios de control de las élites gobernantes y espacios de control de las élites intermedias. También en la Plaza Sur de Xala tenemos cinabrio, que vienen vasijas tan vistosas como esta. No hay duda que cinabrio ha sido analizado ya por arqueometría, y el cinabrio es uno de los pigmentos también muy interesantes que viene probablemente de varias fuentes. Tenemos también la producción de plaquetas de incensario teatro, pero lo interesante del caso es que 2 de las materias primas que controlan las élites gobernantes las tenemos sí bien representadas en Xala. ¿Dónde están las tumbas de los gobernantes de Teotihuacán? Había 3 posibilidades. Una de ellas, como buen teotihuacano, pues enterrarlo abajo de su respectivo palacio, donde quiera que viviese ese cogobernante. Si era el del noroeste, probablemente en el Quetzalpapalotl. Si era el del noreste, probablemente en el Palacio del Sol. Si era el del sureste, en alguno de los de la Ciudadela, o en algún palacio cercano a la Ciudadela. Y si es del suroeste, es el único grupo, el grupo de los cánidos, que no tiene un templo formal y mucho menos se ve un palacio formal en la parte suroeste. Alguna vez Sergio Angulo propuso
que estos grupos ligados a los coyotes probablemente eran grupos de origen foráneo alguna vez, que vinieron como mercenarios para ayudar a los distintos grupos de Teotihuacán a tener el control de rutas, de gente, etcétera. Es decir, probablemente ni siquiera son teotihuacanos, son de algún otro grupo étnico, muy probablemente por eso no tengan un templo formal y tengan que estar, en cambio, ligados al dios de las tormentas por estar relacionados con el dios del cerro. Otra de las cosas interesantes de esta zona de la ciudad es que alguna vez Rubén Cabrera y yo propusimos que había un eje original de la ciudad antes de que fuera ocupada la llanura aluvial al sur, con una especie de avenida este-oeste que cruzaba por el eje de la pirámide del Sol. Rodolfo Cid excavó una estructura en el cuartel de San Juan, que es la estructura final de este eje este-oeste, como que sí tenía sus puertos de acceso y Rodolfo Cid excavó uno de ellos. Y después, al extenderse la ciudad hacia el sur, se construyó la calzada este-oeste, que fue la que vemos en tiempos Xolalpan, como la que cruza en ángulos rectos con la calzada de los Muertos. Pero esta es la cosa interesante. La pirámide del Sol tiene un túnel subterráneo, probablemente fue un axis mundi original de la ciudad, si el eje más temprano estuvo ahí o el eje tradicional estuvo ahí, pero Sergio Gómez actualmente está excavando el otro túnel que está en la Ciudadela, muy interesante, mucho más grande, espectacular que el de la pirámide del Sol, que es relativamente pequeño, serpentea, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué dos estructuras con fachada al oeste pudieran reclamar ser el axis mundi de la ciudad? ¿No será también que hay dos facciones fuertes del cogobierno Teotihuacán original y dos facciones menos fuertes, o sea, las dos fuertes, los jaguares o felinos y la serpiente? Pero hay algo que pasa hacia 300, 350, que es entre 300 y 350 este templo de este grupo es desmantelado, es quemado, las esculturas son desmanteladas y además se le construye una plataforma para que no se vea su fachada. Clemency Coggins alguna vez sugirió que, curiosamente, si fuera hacia 350, estos grupos, pues a lo mejor salieron de Teotihuacán expulsados. Es probable que al desmantelar una estructura piramidal tan simbólica de un posible grupo fuerte, al quemarla, al cambiar probablemente la conformación y la función de la ciudadela, algo pasó con el grupo de la serpiente, perdió hegemonía, fue eliminado como grupo del cogobierno. ¿Qué cosa pasó? Fueron expulsados ellos y sus seguidores. Muy interesante pensar, y yo siempre fui de la idea que a Tikal en 378 nunca el Estado teotihuacano hubiera organizado una expedición para hacer un golpe de Estado en una ciudad tan lejana. Digo, no hay manera de entender que una estructura corporativa multiétnica de este tipo haya ido a hacer un evento político tan fuerte así, pero los expulsados de la serpiente emplumada probablemente sí, ellos sí. Y yo creo que ahí está la clave, y la sugerencia de Clemency Coggins es muy interesante. La clave es quizá pensar que los de la serpiente emplumada que participaron probablemente en ese cogobierno original hayan querido tener el gobierno único en sus manos, hayan querido dar un golpe de Estado en Teotihuacán. ¿Y qué tenemos como evidencia? Ahorita muy poco, y les estoy hablando de hipótesis. Tenemos la iconografía de este mural de los animales mitológicos, estas serpientes siendo amenazadas y atacadas por los otros animales emblemáticos, por los felinos, por los cánidos, por las aves de rapiña. Los únicos aliados de esas serpientes son los peces, que probablemente es el emblema de grupos, digamos, barrios que están adscritos al cuadrante de la serpiente emplumada, como Teopancasco, que vamos a ver mañana. Entonces, es muy interesante la destrucción del templo,
la llegada en 378 a Tikal de estos teotihuacanos armados, yo solamente la puedo ver como gente expulsada a raíz de este evento, probablemente, y tenemos originalmente dos facciones, dos grupos fuertes, de los cuales, ¿quién quedó? Pues los felinos. En la plaza oeste vemos la iconografía de las alfardas de serpiente en tiempos Tlamimilolpa, siendo sustituidas por felinos en tiempos Xolalpan. La iconografía de las serpientes casi fue eliminada de Teotihuacán. En muchos lados fueron los felinos que se quedaron con el poder más fuerte, que son el grupo que está ligado a la Pirámide del Sol y a esa zona de Teotihuacán. Y bueno, el programa escultórico de la Pirámide del Sol también tiene estas esculturas que tienen que ver con estos espacios subterráneos ligados a la Pirámide del Sol, muchos elementos de felinos, algunos también de crótalos de serpientes, pero sobre todo felinos, y a la larga los espacios subterráneos ligados ahí, pues hasta son representados en el Códice Xolotl y en otros códices del epiclásico y posclásico temprano, como se representa Teotihuacán, las dos pirámides principales y estas oquedades donde había oráculos, que son algunas de las que nosotros excavamos en los años 90. Y bueno, ahorita esta parte muy de lucubración que les he presentado es quizá, digamos, mi propuesta de que Teotihuacán pudo haber estado relacionado a un cogobierno más que a una presencia de un gobernante que además no vemos en el registro arqueológico, no sabemos dónde están enterrados, nadie hasta ahorita ha encontrado tumbas de gobernantes. Mañana en la tarde, ya que haga yo mi recuento de Teotihuacán, como lo veo, hablaré de las ofrendas de consagración que Saburo Sugiyama, Leonardo López Luján y Rubén Cabrera han obtenido de la Pirámide de la Luna, y ustedes verán que muchos son sacrificados a distintas etapas constructivas. En la Pirámide de la Serpiente Emplumada no se diga, hay más de 100 individuos atados de manos en la parte de atrás que han sido sacrificados como ofrenda de consagración, y las recientes excavaciones en la Pirámide del Sol con algunas ofrendas interesantes que Saburo Sugiyama y Alejandro Sarabia obtuvieron. De esto hablaremos en la segunda plática de mañana. Y bueno, pues les agradezco mucho y obviamente pues seguramente habrá muchas preguntas y mucho de esto son hipótesis. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí. Micrófono. No, ¿cuál sabiduría? Doctora, muchas gracias. Su trabajo es bien apreciado por personas que estamos muy cerca trabajando ahí en la zona arqueológica. Hay una interrogante un poco profunda, muy distante para nosotros, que es la función y el uso de la mica. Existe la teoría, según yo he leído, que la pirámide del Sol estaba cubierta en la parte alta con este material. Así es. La cercanía de Xala con esta mica, que son depósitos, nos recuerda la función que tenía la pirámide en cuanto a cierta electricidad. Servía para darle una función religiosa, ¿verdad? Hay dos términos que no me acuerdo ahorita, pero delimitaba este material con la pirámide del Sol hacia lo que es el Sol. Exactamente, esa es mi pregunta. Además del uso de la mica para otros materiales en Xala, que es muy interesante, ¿cuál era la función para esta pirámide? Muchas gracias. Gracias, muchas muy gracias. gentil. Mire, no sabemos, pero ciertamente Batres, cuando hizo la reconstrucción de la pirámide, observó que el último cuerpo estaba revestido de mica. Había algunas de las placas que todavía quedaban cuando él excavó. Y sí lo señaló, no las de abajo, porque si usted ve el aplanado de abajo, solamente hasta abajo quedó, pero mucho del aplanado intermedio se ha perdido con el tiempo y con la
labor agrícola, porque la pirámide del Sol, si usted ve los cuadros de José María Velasco, pues había milpas en los cuerpos de la pirámide. Entonces, mucho del revestimiento se perdió, se quedan los contrafuertes y el aplanado solamente se ve abajo. Pero Batres sí observó placas de mica arriba. Y de hecho, en la relación de Teotihuacán, hablan del monolito que alguna vez estuvo en la cima, un monolito X, que estuvo en la cima de la pirámide del Sol y que el obispo Zumárraga tiró a un lado de la pirámide, al igual que la Chalchutlicue rodó a un lado de la pirámide de la Luna. Esa gran escultura de la diosa de las aguas corrientes estaba asociada a la Luna y alguna del dios de las tormentas o algo alusivo estaba en la del Sol, y decían las fuentes del siglo XVI que los españoles pensaron que estaba hecha de oro, pero yo creo porque estaba revestida de mica, y esta mica es la biotita que tiene los reflejos dorados, es decir, sin duda alguna de lejos parecía oro. Entonces, ¿cuál puede ser, digamos, la simbología de la mica? Es muy difícil decir, yo creo que con electricidad no tiene que ver. Está el patio de las micas en el grupo Viking, que es una especie de estanque de agua petrificada, estoy diciendo quizá una barbaridad, pero es un patio que tiene mica, y claro que no se puede pisar la mica, es muy frágil. Entonces era nada más para verse un reflejo ahí dorado, vaya usted a saber qué cosa es, agua, no sabemos, pero de que había esto en el grupo Viking con 35 kilos de mica, lo había. Y en Xala, en cambio, tenemos la parte baja de ciertos muros con placas de mica adheridas, pero hay también anteojeras de mica, quizá para esculturas, hay triángulos, hay discos para llevar en vestimentas, hay placas, hay briznas, hay muchísimas formas en que la mica está presente en Xala. Entonces, yo no le puedo decir que hay una función, porque hay tantas formas. Están en los túmulos rituales, están en la base de los muros, los reflejos importaban, no le puedo decir, pero no creo que tenga que ver con electricidad. Yo creo que es un atributo del dios de las tormentas, porque si no la pirámide del Sol no tenía por qué tener mica, es el único lugar de todo Teotihuacán, de las pirámides principales, que tiene mica adherida, entonces debe de ser algo ligado con el dios de las tormentas, pero ¿qué es en particular esa simbología? No le puedo decir, pero fíjese, el 90% de la mica de Teotihuacán está localizada entre Xala y el grupo Viking, nada más. Todos los demás son gramos de mica, yo tengo kilos de mica en 15% excavado, debe haber muchísima mica en Xala. Sí. Sí, la pregunta que yo tengo es la siguiente. Cuando usted menciona que Teotihuacán es multiétnico y que estaba dividido, había un cogobierno, me imagino el ser humano en todos lados es conflictivo. ¿Hay evidencia de algún ejército, de algún grupo de coerción para poder mantener la unidad del pueblo o el orden? Lo vamos a ver mañana, pero no hay un ejército unificado para la capital Teotihuacán. Hay guardias por barrio, hay militares en cada barrio. Eso es lo que hay. Y hay militares de alto rango en ciertos puntos de la ciudad. Junto a la pirámide de la Luna hay un grupo. Al norte de Xala hay otro grupo y en Atetelco hay otro grupo. Es decir, digamos, cada barrio tiene su guardia y están representados los militares y los sacerdotes también. Está la parte ritual y está la guardia del barrio, y muy probablemente acompañaban a las caravanas para traer esos bienes suntuarios y resguardarlos. Eso es lo que yo puedo decir de los barrios, los vamos a ver mañana, incluso cómo están representados. Están los militares de alto rango en Techinantitla, que está al norte de Xala. Está un taller de dardos que usan los militares, digamos, de alto rango a un lado de la pirámide de la Luna, y está Atetelco, que tiene bastante iconografía de militares, como nos ha representado Rubén Cabrera. Entonces yo lo que podría decir es que cada sector puede tener su grupo militar, así como su grupo sacerdotal, su grupo de cogobierno,
también la parte política, la parte religiosa, la parte militar en cada sector, y en cada barrio no hay duda que están la guardia y los sacerdotes. Así que yo creo que están como buena estructura corporativa, no centralizada en unas manos, sino permeando los barrios, permeando los grupos sociales y permeando los sectores de la ciudad. Bien, por otro lado, ¿no hay ni un vestigio de uso de metales, de que Los algo? metales que hay en Teotihuacán son post-teotihuacanos. Muy Por bien. ejemplo, hay una pequeña escultura encontrada en Atetelco, pero de tiempos Mazapa, que es el inicio de la época tolteca. En tiempos teotihuacanos no hay el uso de metal. Cero, pero cero. Sí, sí. Y después atrás, hay dos preguntas atrás. Muchas gracias por presentar de una forma tan elegante, elocuente, la hipótesis sobre gobernantes en Teotihuacán. Nosotros todos nos toca de una forma positiva o negativa. Tengo dos preguntas respecto a y la primera es, sí me gusta mucho su comparación con las culturas de la Valle del Indo, con las ciudades de Mohenjo-Daro, que claramente son sociedades acefálicas, ¿no? Y tienen buenas analogías etnográficas entre los pueblos tibetanos del siglo XX, cuando sociedades grandes de 50.000, 20.000 personas tienen mecanismos que le hacen no acumularse los bienes y los recursos de poder con una persona, sino se distribuyen, ¿no? Así es. Pero lo que a mí me llama la atención, esta civilización, igual como la cultura de Ur predinástico, aunque Jarapa sí tiene una iconografía elaborada y tiene muchas representaciones, escenas, no tiene nada de iconografía de terror, ¿no? No tiene agentes militares, no tiene agentes humanos y no tiene sacrificios en general, ¿no? Y lo que es muy marcante en Teotihuacán, igual como en otras sociedades de dos mundos, así jerárquicas, con reyes y tiranos, es la iconografía de terror, los felinos, aves rapiñas que comen corazones, los sacrificios humanos. ¿Cómo resolvería usted este problema? Y, o si espero la respuesta o hago la pregunta. De una en una. Muy interesante pregunta. Ciertamente hay muchas similitudes formales entre Jarapa y Mohenjo-Daro y Dolavira y otras de las ciudades del Valle del Indo con Teotihuacán por ser ortogonales, por ser multiétnicas, de tipo corporativo y demás, pero ciertamente hay diferencias. Tiene usted toda la razón que en la sociedad del Valle del Indo no está la parte de los sacrificios visible, tampoco está la parte de los militares visible en la iconografía, obviamente los reyes no aparecen, tampoco aparecen los templos, esa es la cosa rara, o no hemos podido, digamos las excavaciones en el Valle del Indo han ido por periodos con muchas décadas intermedias sin trabajo por la separación de la India respecto a Pakistán, pero sin duda alguna no es fácil ver templos en estas ciudades. Hay sin embargo, construcciones públicas y desgraciadamente la función de esas construcciones no está especificada, entonces a lo mejor algunas son para congregar estos grupos de decisión, estos consejos, otras pueden ser para purificación en estos llamados gran baño, etcétera. Pero tiene usted razón, en Teotihuacán no hay duda que hay una iconografía de extracción de corazón, hay representaciones, digamos, un poco fuertes para la estética teotihuacana y la mayoría no es de ese tipo. La mayoría son estos sacerdotes haciendo rituales de siembra que aparecen en muchos que parecen ser centros de barrio. En las partes administrativas de estos centros de barrio, cercanas a las áreas, a los patios, a las plazas rituales, están estas representaciones. Y exactamente parecen ser centros de barrio donde están los rituales de siembra. Entonces,
digamos que apenas estamos tratando de entender en qué sectores de la ciudad importa un tipo de propaganda y en qué otros sectores importa otro tipo de cuestión visual, porque no es parejo para toda la ciudad. La parte de corazones con gotas de sangre cayendo en cuchillos curvos está localizada en el Palacio del Sol, en Atetelco y en algún otro punto. No es muy común, pero importa ver por qué es importante que estén ahí, ¿verdad? ¿Quién es el que recibe el mensaje iconográfico? Este es importante, dígame. Sí, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, pues, si eran los gobernantes y cogobernantes que al mismo tiempo gobernaban, ¿no? Podemos imaginar una situación igual como, por ejemplo, en las tierras bajas mayas, que eran gobernantes y había un gobernante igual como rey de los reyes, ¿no? Que era igual, pero al mismo tiempo era la cima de esta organización política. Puede ser. Igualmente, en este sentido le llama mucho la atención que el concepto de Calomté, de rey de los reyes en tierras más bajas, llega con los teotihuacanos. De hecho, el personaje teotihuacano es el primero llamado Calomtén, ¿no? Ajá. Bueno, mi opinión es que de los 4 individuos hay uno que porta las anteojeras y yo creo que ese pudiera ser el más importante de los 4 o la manera de ver entre los nahuas, el vocero de los 4, el que habla, el tlatoani, el que habla por el consejo. ¿Sí me entiende? Entonces, yo creo que ciertamente, como toda estructura jerárquica, los 4 no estaban al mismo nivel, quizá en ciertas decisiones, en otras a lo mejor sí formaban un consejo. Yo creo que la clave para entender por qué no hubo golpes de Estado, pues muy visibles en el mundo teotihuacano, excepto la posibilidad de que el grupo de la serpiente emplumada haya intentado dar un golpe que no fructificó, por eso pues, los expulsaron, ¿verdad? Es una posibilidad de cogobierno. Vamos a suponer que no sean 4. ¿Qué tal si son 2, como en Cholula? ¿No? Esa es la otra posibilidad. Puede haber sido que uno sea más ligado al ámbito religioso y el otro más al ámbito secular militar, como sucedió en Cholula, 2 gobernantes. No me niego a esa posibilidad. El doctor Nicholson alguna vez en esta discusión en Dumbarton Oaks lo planteó. De hecho, cuando yo planteé la posibilidad de cogobierno en esa reunión, el doctor Milon se paró y dijo, no, Linda, Teotihuacán debió de haber tenido gobernantes fuertes únicos. Y entonces Nicholson se paró y le dijo, René, ¿pero qué no te acuerdas que Cholula tenía 2 gobernantes? Claro, o sea, finalmente el mundo del centro de México tenía muchas posibilidades de gobierno. Y de hecho, Soltán Paulingi escribió en 87 este artículo donde revisen las fuentes cuántos de estos señoríos del posclásico tenían consejos de gobierno. Consejos de gobierno. A veces de 4, a veces de 20, a veces de 8 personas, muchísimos. La norma en el centro de México era tener cogobierno. Uno era el vocero, porque no todo el mundo podía hablar al mismo tiempo, pero eran consejos de gobierno. Y esa es la estructura corporativa del gobierno. Gracias. A ver, hay 2 preguntas allá y después le damos la palabra. Sí. Yo en lo personal difiero de que se pueda cogobernar. Yo creo que no es posible cogobernar, ni siquiera en el mundo moderno ya más democratizado, entre comillas, dijéramos, ¿no? Está el ejemplo en las sociedades absolutistas del mundo antiguo y todavía en la Edad Media en Europa, en las monarquías absolutistas, donde el hijo mayor que va a heredar el trono a cualquiera de los reinos tiene derecho de matar a sus hermanos menores, y así lo hacen en Turquía, ¿no? En la época del Imperio Otomano. El hijo mayor mata a sus hermanos porque no quieren ningún tipo de rivalidad. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que es generalizado en las formas de gobierno del mundo antiguo. Son gobiernos totalmente absolutistas, ¿no? Que no darían lugar a formas de autogobierno. Ahora, donde yo veo otro problema, y es una pregunta para usted, Sí. es en relación a la naturaleza humana
de naturaleza, dijéramos, más allá de lo humano de los gobernantes en el mundo antiguo. Los gobernantes en el mundo antiguo no son seres humanos comunes y corrientes, son, si no representantes de Dios en la tierra, son dioses encarnados. Ajá. Entonces, Quiero hablar sobre este tema, es muy importante lo que usted acaba de decir ahorita. Bueno. Primero, obviamente diferimos, yo creo que hay casos de estas estructuras corporativas de cogobierno porque finalmente si usted me dijera hay gobernantes absolutistas en el Valle del Indo, pues yo no los veo, ningún arqueólogo los vio, no hay evidencias de ningún tipo que los haya habido y pues ahí entonces vamos a estar frente a una imagen de que todas las sociedades antiguas tenían una forma de gobierno y el dato arqueológico que dice lo contrario, que hay ciertas sociedades que tienen otra cosa, porque en el registro arqueológico se verían estos gobernantes de muchas maneras, en sus palacios, en sus representaciones, en sus tumbas reales, en las conquistas que hacen en otros lados, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que ahí pues sí vamos a diferir, pero pues yo me baso en los datos que los arqueólogos trabajamos, pero como eso no lo vamos a resolver, vamos a la segunda pregunta. Sin duda alguna hay gobernantes en el mundo antiguo que son dioses sobre la tierra, pero son pocos los casos. Verdaderas deidades sobre la tierra es en Egipto, sobre todo en el antiguo reino, que es el dios Horus, es el caso del Inca en Perú, y a veces en ciertos momentos de la historia china el dios del cielo, pero en general en las demás sociedades en Mesopotamia, incluso en tiempos del nuevo imperio egipcio, ya no se pensaba que era un dios sobre la tierra, se pensaba que era un ser excepcional, atleta, un ser muy fuerte, un buen guerrero, etcétera. Incluso en el reino medio egipcio se le llamaba el pastor de su rebaño. Ya ni siquiera en el reino medio se pensaba que fuera Horus gobernando como deidad, en el reino antiguo egipcio sí. Entonces, en general, en Mesopotamia, por ejemplo, vemos que es un vocero entre la humanidad, las personas y las deidades. Es el vínculo, el que habla con las deidades para, digamos, llevar el gobierno de los seres humanos. En el caso de los teotihuacanos, ¿cómo lo veo yo? Sin duda alguna, por lo menos pienso que las élites gobernantes llegaron a personificar a las deidades. Sin duda alguna lo hicieron porque en Techinantitla están los murales de varios de estos personajes de las élites gobernantes ataviados como el dios de las tormentas. Llegaron a personificarlas. Por eso pienso que la escultura esta antropomorfa grande de Xala seguramente personificó al dios de los cerros y tenía las representaciones de los cerros en su pectoral, como se ve en los murales de Denver y de Bruselas. Entonces, ciertamente lo que usted me dice es en mi hipótesis, llegaron a personificar a estas deidades. No creo que haya duda. Sí, allá atrás. Y después aquí adelante. Allá hasta atrás. Sí, hasta atrás. Allá atrás. ¿Qué tanto de la estructura gubernamental se está representada en los murales? Tenía que ver algo así como que un personaje tuviera una borla, 3 borlas, 5 borlas. Y si también, si se sabe, se utilizaban algún tipo de moneda de cambio o todo era por medio de intercambio de productos. Gracias. La representación de murales respecto a gobernantes es muy escasa y menciono estos murales tardíos de la época teotihuacana, los de Techinantitla, donde se ven, pero tardíos, o sea, casi al final de la época teotihuacana, estos personajes ataviados como el dios de las tormentas, y por primera vez se ve que llevan un elemento icónico enfrente que puede ser su nombre o su título, pero todos ellos van en procesión como el dios de las tormentas. Entonces, muy probablemente al final, dado que el grupo Jaguar fue el que dominó la esfera política, como lo vemos en la vasija de Linné, muy probablemente se ataviaron como el dios de las tormentas.
Sobre las monedas de cambio no parecen haber habido en Teotihuacán. Mañana trataremos la parte del trueque, el trueque en los barrios y el acceso directo de varios de estos grupos a las materias primas suntuarias, probablemente con un esquema como sociedad de caza, como Lévi-Strauss mencionó lo que es la sociedad de caza, un grupo, digamos, amplio de personas que rastrean un origen común, mítico, ficticio o real, que tienen mitos de fundación, que tienen fiestas, emblemas, trajes. Esto lo vamos a ver en los barrios, muy en los barrios, y ahí lo que parece haber habido es más bien acceso a tierras de esas casas de las élites intermedias en otros lados. Voy a tratar de explicarles cómo pienso que funcionaba la cosa. No hay medios de cambio, no se ven en el registro arqueológico. Se ven sistemas de racionamiento para los trabajadores, eso sí, y les voy a hablar de esto mañana. A ver, aquí teníamos una pregunta. Gracias. Doctora, una pregunta. Bueno, más bien dos preguntas. Mire, la primera es, de acuerdo a los restos humanos que han encontrado, ¿qué estatura probablemente tuvieran los teotihuacanos en aquella época? Y la segunda era, más bien es que si nos puede hablar algo sobre el ábaco teotihuacano que el doctor Eduardo Matos comentó en alguna ocasión sobre un ábaco teotihuacano. No sé si usted sepa sobre eso. No, de eso sí que no sé, pero mañana les voy a hablar del sistema de racionamiento que tiene fracciones, que tiene distintas materias primas, pero es otra cosa, no es un ábaco. No sé de qué esté hablando. En un artículo que él escribió, si mal no recuerdo, en el 94, él comentó que una persona… ¿Perdón? Rubén Morante, que es bueno, Rubén Morante, pero no sé con base en qué, bueno, ahorita lo vemos. Ah, ok. Entre comillas decía ábaco teotihuacano y hablaba del sistema vigesimal, que se había dividido en 4 partes, un cuadrado, y dos de líneas. eso realmente no sé, No hay nada. no conozco el trabajo y lo voy a revisar, a ver cuál es la propuesta. La división cuatripartita sí, la posible división en 20 es muy difícil de probar, pero numerales sí hay, y Alfonso Caso los estudió en varias representaciones teotihuacanas hay numerales, y tienen barras y tienen puntos como el sistema mesoamericano, así que hasta ahí vamos bien, pero vaya, no le puedo decir más. La otra pregunta era… La estatura de los teotihuacanos. Bueno, los restos óseos en general evidencian, digamos, hay variación dependiendo del sector de la ciudad excavado, pero en general están en 1,60, 1,58, 60, 62, en ese rango. Sin embargo, veremos mañana, hay individuos en ciertos barrios muy altos y muy corpulentos. Por ejemplo, en Teopancasco hay uno de 1,70 de alto. Es decir, sí puede haber individuos locales, teotihuacanos, muy altos, no era un foráneo, era un teotihuacano, y que participaban por las entesopatías, que son las huellas de actividad. En las caravanas se ve las huellas de haber caminado, digamos, distancias muy largas, cargando pesos fuertes. El tipo era un masculino muy alto, corpulento, y que, digamos, hacía varias funciones. No solo cargaba, no solo caminaba, estaba cuclillado también mucho tiempo, tiene evidencias en las falanges de haber procesado fibras, dientes que tienen digamos, las huellas de haber trabajado fibras con la boca, es decir, multiusos, ¿no?, de tiempos Tlamimilolpa, pero que participó en cargar pesos en las caravanas, no hay duda. Tiene la compresión por el mecapal, o sea, tiene la parte del frontal y en el occipital el abultamiento cuando se tienen cargas, y después en las vértebras cervicales también. Podemos saber mucho de a qué se dedicó cada persona, ¿no?, por eso. Pero en general la población estaba alrededor de unos 58, 60 de alto. Sí, o sea, no eran muy altos.
por allá atrás. Doctora, en la propuesta que nos mencionó de la gestión cuatripartita en relación a cada uno de los templos, el templo estatal, el templo de la serpiente y la pirámide de la luna, la pregunta sería, ¿a cuál podría corresponder el cuarto? Al dios del cerro, con emblema cánido, pero Ajá. como ellos, si son de origen foráneo, no van a tener un templo originario, Ya. son, digamos, los segundos de a bordo del dios de las tormentas, por eso en Shala Pues no tendría su templo. no tienen el templo grande de la ciudad, pero se ve que en Shala tiene su propia estructura en el sur. Shala, gracias. Y respecto del sector oeste de Shala, nos mencionó la deidad femenina de la fertilidad. ¿Sería la que conocemos como la diosa de las aguas corrientes, la Chalchuctlicue, o la que conocemos como la diosa madre? No Gracias. sé, ahí es a alguien vinculado con el dios del fuego, que probablemente sea esta gran diosa que veía Esther Pastori. Esther Pastori, ok. Probablemente sea la del norte. Y en cambio la del oeste pudiera ser la Chalchutlicue, pero no tenemos representación. Simplemente tenemos la parte de las cuentas y las conchas marinas en la ofrenda fundacional. Nada más eso. Muchas gracias. Por allá atrás está otra pregunta. Buenas noches, doctora. En relación a los restos óseos que se han rescatado en los diferentes edificios, Sí. por cuestión de sacrificio ritual, querría saber si fue población local o foránea la que constituyó, digamos, todo este conjunto de Los huesos restos que han dispersos. llegado hasta nuestras fechas, o si correspondió a alguno de estos barrios de los que son ocupantes, bueno, los que ya nos destacó. Mañana veremos este aspecto. Es muy difícil. Le voy a decir cómo los arqueólogos podemos evidenciar quién es migrante de otro lugar hacia Teotihuacán. Tenemos que comparar isótopos. Hay dos caminos: isótopos de estroncio, 87-86, o isótopos de oxígeno, que uno evidencia dieta y otro evidencia el agua, la altitud del agua de proveniencia, la que tomó en su origen, en su lugar de origen, y la que tomó en su lugar de muerte, que sería Teotihuacán. Pero tenemos que comparar, para saber que migró, los dientes contra los huesos del mismo individuo. En los dientes, con los dientes permanentes, queda sellada la tasa isotópica del lugar de origen. Entonces ahí sabremos de qué altitud venía, qué dieta o qué geología hay en el lugar de origen. Y en el hueso, como la estructura del hueso se cambia constantemente, queda la tasa isotópica del lugar de la muerte, que en este caso es Teotihuacán, o los últimos años donde los pasó. Pero en los restos óseos dispersos no los tenemos en relación anatómica. Por ahí están unos dientes, unas falanges, unas costillas, entonces no podemos saber si es local o es foráneo, porque, vaya, el individuo sacrificado o desmembrado, etcétera. En los dientes podemos saber si vinieron de otro lugar y ya, pero no sabemos cuándo llegaron, a qué edad llegaron a Teotihuacán, etcétera. Entonces, necesitamos esqueletos que tengan huesos y dientes del mismo individuo para saber de dónde migraron. Entonces, la pregunta que usted me hacen no la podemos contestar, pero Abigail Mesa de nuestro instituto está analizando algunos restos de la Ventilla y según ella es gente local, es decir, los restos estos dispersos, los que no están en entierros formales, son locales, pero ¿cómo establecer si son locales si no puede comparar contra los dientes del mismo individuo? Pues porque no los tiene en relación anatómica, son restos dispersos. Es muy difícil contestar su pregunta con restos dispersos. Alguien aquí, Jesús. ¿Tú sabías algo del ábaco teotihuacano, Jesús, que proponía Morante? Bueno, sí, Morante al analizar pintura mural de alguno de los famosos murales de los conjuntos que están alrededor de Teotihuacán, aparece estas escenas de aparentemente juego de pelota pegándole o con unos palitos. Ahí aparece un personaje con una varita
tocando puntos. Ah, Y él ok. le llama que probablemente esté contando algo, Ah, ok. Bien. como abaco. El doctor Galindo es experto en arqueoastronomía. Él es astrónomo de origen y ha trabajado mucho sobre la arqueoastronomía de Teotihuacán y de otros lados, de Tenochtitlan, por ejemplo. Bueno, pero mi pregunta es arqueológica. Bueno, si uno ve la pirámide en la actualidad, uno reconoce del lado sur y del lado oriente unas estructuras que pueden ser contrafuertes. Sí. Alguna vez le pregunté a Rubén Cabrera si eso podría sugerir de que lo que estamos viendo, la gran parte de la masa de la pirámide, no es la última fase, sino que la última desapareció y esos contrafuertes Penúltima. sostenían. Bueno, además se plantea la perpendicularidad respecto al eje de la pirámide y la Avenida de los Muertos. Pero si uno mide una docena de escalones originales, porque todas tienen estuco al arranque de la gran escalera, hay una diferencia de 1 grado respecto a la mole de la pirámide. Y ahí no está muy claro el contexto arqueológico, porque ese grado de diferencia hace que se acerque a la orientación de la pirámide de las serpientes emplumadas. Ajá. Aunque la orientación no daría, en este caso de analizar cuándo se orienta la pirámide a la puesta del sol, no daría toda la información porque va a depender también del horizonte. Podría plantearse, mi pregunta sería, esa penúltima fase de la pirámide del sol, ¿podría haber coincidido con los 300, 350 después de Cristo cuando se daría ese levantamiento de una parte de Teotihuacán? Pues la pregunta es para Alejandro Saravia, quien ha estado explorando la pirámide del Sol, y de hecho él ha encontrado fachadas de estas lajas pintadas de rojo originales en la base de la pirámide, pero no están en la última época, sino en la penúltima. Recientemente, en la exploración del túnel de la pirámide del Sol, Saburo Sugiyama y Alejandro Saravia publicaron tanto en Latin American Antiquity como en Arqueología Mexicana algunos de sus hallazgos y sugieren que el túnel es de época Tlamimilolpa. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Ellos pueden tener fechamientos Tlamimilolpa del cierre del túnel, de la clausura del túnel, pero eso no quiere decir que el túnel sea Tlamimilolpa. Bueno, independientemente de eso, habría que preguntarle a Alejandro si ha tenido algún elemento de fechamiento de esas lajas rojas que forman fachada enfrente de la pirámide del Sol y que también se encontraron en otras de las estructuras de la Plaza del Sol, pero él las encontró remetidas adentro de la última época, o por lo menos eso es lo que yo entendía, menos que la última fuera el escombro de Batres y en el frente, estoy hablando de la fachada, no de las otras caras. Habría que preguntarle a él si pudo fechar cuándo ocurrió este revestimiento con lajas rojas, porque esa es una de las fachadas, pero la que tú estás señalando no sé, no tengo yo evidencias de cómo fecharla. ¿Cuándo ocurrió eso? No te podría decir. Eso sí. Porque, por último, podría asociarse ese cambio de orientación al momento del levantamiento. Puede ser. Porque mientras la gran mole de la pirámide, que sí es perpendicular a la Avenida de los Muertos, señala fechas muy importantes que se repiten en toda Mesoamérica, que tienen que ver con la estructura del calendario, el mover 1 grado rompe la magia de las fechas y son otras fechas que habría que explicar de otra manera. Tal vez con el calendario, pero sería otra explicación. Claro, pero sería una pregunta para Alejandro Saravia. Gracias. Marcela Zapata. La maestra Marcela Zapata es la directora del proyecto de Magdala en Israel. Ella excavó en Teotihuacán con nosotros. Linda, una pregunta. La obsidiana que se encontraron en la Plaza 5, ¿está el taller completo o son solamente las herramientas ya terminadas? ¿Tienen huellas de uso o solo es una cuestión de almacén? La mayor parte de la obsidiana son las navajillas que tú analizaste, Marcela, y que tienen 100 tipos de... algunos son retoques y otras son huellas de uso. Quiere decir que muchos de los artesanos las están usando para diversas cosas. Con la industria de hueso trabajado se pudo ver que hay carpinteros, que hay sastres, que hay gente que está haciendo incisiones en cerámica
y hay gente que está cortando mica y probablemente algo de lapidaria y de concha trabajada. De esas 5 posibilidades, varios de los cortes pudieron haber sido hechos con obsidiana. Entonces, tu observación de que había 100 distintas huellas, tanto de uso y demás, proviene de que hay una multiplicidad de artesanos trabajando, incluso con pigmentos y demás. Una última, y ya le paramos, porque aquí los jóvenes también tienen, mañana le vamos a continuar. Sí, dime. Doctora, se ha hecho un estudio muy interesante y no se sabe en sí todo el tema completo sobre un proyecto adentro de la pirámide del Sol. Ajá. Es decir, hay equipo especial científico para saber el origen del universo. Originalmente la razón, el propósito era saber si había más material, entierros, adentro, en el interior de la pirámide del Sol. Esto suena muy interesante, se sabe muy poquito sobre esto. Me parece que usted ha hecho una gran aportación para el proyecto. Muchas gracias. Gracias. No, pues mi gran aportación fue un experimento. Yo pensaba que como había 3 posibilidades para encontrar a los gobernantes, una era el templo estatal, que sería la pirámide del Sol, la posibilidad de que hubiera cámaras que no hubieran detectado los arqueólogos, otra posibilidad eran sus propios palacios o donde trabajaban o se reunían como Shala. Son las 3 posibilidades que yo veía para los entierros de los cogobernantes. Entonces se hizo con el Instituto de Física, con el doctor Arturo Menchaca, un experimento de meter un detector de muones, que son partículas cósmicas que atraviesan sólidos, pero si hubiera cámaras se concentran, tienen un comportamiento distinto, estas partículas que atraviesan esos sólidos. Se metió este aparato abajo en el túnel prehispánico de la pirámide del Sol y le puedo decir que es muy difícil con una mole hecha de tierra, porque eso es la pirámide del Sol, es tierra, tierra, tierra sobre tierra y solamente revestida de piedra en el exterior, que haya cámaras adentro, pero queríamos descartar esa posibilidad. La única posibilidad era que las hubieran construido pegadas al tepetate y con basalto, como una caja de basalto, pero no se encontró nada de esto porque el detector de muones detecta solamente 45 grados de la mole piramidal, es decir, de donde está el detector, un ángulo de 45 grados. Si estuvieran cámaras a los lados, no las hubiera visto este aparato. No sé qué otro se pudiera usar, pero de todos modos fue un experimento, ¿no? Lo que se vio es que no se veían cámaras. Sí se vio una diferencia de la parte sur de la pirámide respecto a la norte. Se vio que la parte sur retenía más agua porque, la parte sur estaba más insolada, más calentada por el sol, por el tránsito del sol, y la parte norte retenía más agua. Entonces, había un comportamiento diferencial de los materiales de la pirámide, unos más húmedos y otros más secos, que podría fisurar o poner en riesgo algunas partes de la mole, pero nunca colapsarla, ni mucho menos afallarla, ni que desaparezca, porque de repente empezaron a aparecer artículos de que a lo mejor se aplastaba la pirámide, pues no es tierra, y además los ángulos en que están los taludes son los ángulos de reposo de los materiales, nunca le va a pasar eso, pero de que la parte sur está más seca que la parte norte, eso sí detectó el aparato. Entonces nunca se encontraron cámaras, digo, para tranquilizarla, ni la relación con el universo, sino que las partículas sí venían del espacio exterior y atraviesan los sólidos, pero sí hay cámaras, y esto se usó en la pirámide de Kefren. En 1970 se publicó el artículo, se usó para ver si había cámaras que los egiptólogos no hubieran encontrado, y el experimento dio como resultado que todas las cámaras que los arqueólogos habían detectado son las que hay, no había otras. Entonces, pues, muchas gracias, ojalá los vean mañana.